Hola, yo soy Aura Guevara Y yo, Judith Vega. y esto es A mí que me llama Bruja, un espacio sagrado de conexión, de comunión en donde nos unimos todas las brujas, así que bienvenida. Antes de comenzar este episodio, queremos compartir un recordatorio importante contigo que nos escuchas. Este espacio fue creado para conversar desde la verdad, la vulnerabilidad y las experiencias reales de cada una de nosotras y de nuestras invitadas. Todo lo que aquí se comparte nace desde vivencias personales, reflexiones profundas, procesos internos y miradas únicas del mundo. Las opiniones, historias y perspectivas expresadas por nuestras invitadas pertenecen únicamente a ellas y no necesariamente representan la expresión total del podcast A mí que me llamen bruja, ni sustituye acompañamiento terapéutico, psicológico, médico o de profesional especializado. Nuestro propósito no es decirte qué hacer, sino abrir ventanas, generar preguntas, ofrecer nuevas posibilidades y acompañarte en aquello que te resuene. Te invitamos a escuchar con apertura, con curiosidad, con tu propio poder de discernimiento. Te invitamos a que te quedes con lo que nutra tu corazón y a que sueltes con suavidad lo que no sea para ti. Gracias por permitirnos entrar en tu vida. Gracias por estar aquí, por caminar este viaje con nosotras. Y ahora sí, que empiece una conversación mágica. Hoy estamos muy emocionadas por tener a una invitada. Ella es una persona que tiene una gran sensibilidad, que como todas hemos transcurrido nuestra etapa de vida, nuestros procesos altas y bajas, pero en ese camino se ha descubierto, ha tenido herramientas y hoy viene a compartirlas con nosotras. Nos sentimos sumamente honradas de que estés aquí, Mónica Fuschini. ¡Eh! Bienvenida. Gracias. No, yo muy contenta por la invitación a Judith, a Aura. Es un honor para mí estar aquí y contribuir en lo que yo pueda aportar. Nos gusta escuchar eso y quiero que empecemos por que te presentes tú. O sea, esta es mi perspectiva de acá afuera, pero tú que nos cuentes quién eres, de dónde vives, qué haces, todo esto lo queremos saber. Perfecto. Yo soy, bueno, vivo acá en Santiago de Chile, y ahora en este momento me dedico al acompañamiento espiritual de personas en procesos de cambio y lo hago a través del tarot terapéutico, la canalización, el chamanismo. También en paralelo acompaño procesos de morir, o sea, de duelo y de personas cuidadoras de personas que están en ese proceso. Entonces, un poquito de todo, pero todo relacionado en realidad al acompañar a otros. Ujú. Okey, eso suena maravilloso, ¿no te parece, Aura? Sí, suena muy bonito, o sea, es como que todo el proceso de, bueno, de luz y de salir de la luz a realmente el origen, ¿no? De donde venimos. Me parece espectacular. Mónica, ¿y cómo llegaste allí? O sea, Ah, ¿cómo llega una persona a, bueno, sí, que vivo en Chile, y cómo llego, bueno, de repente hago canalización, hago chamanismo, hago tarot, acompaño procesos? O sea, a ver, muy bonito, sí. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es tu historia? Dame más atrás. ¿Cómo Oye, perfecto. llegamos Aura, ahí? espera, Mónica, también esperen. Antes de eso, yo me quiero acomodar, así como en mi Okey, en mi sí, sofá con ahí. mi café, porque yo quiero escuchar esta historia. Por favor, invito a las personas que nos están Espero no escuchando. defraudar. No, que también hagan lo mismo, lo que sea que quieran, tener a la mano, disfrutarlo. Ujú. Recordar que este es un espacio para ustedes, más allá de la historia que escuches aquí, es para que resuene en tu vida y que haga esta apertura de mente y corazón a cuestionarnos y a movernos del lugar. Partiendo de aquí, ahora sí, yo quiero escuchar esta historia. Cuéntanos, por Ya favor, tenemos el Mónica. tecito calentito, Mónica, Sí, por sí. favor. Yo voy a Dinos. tratar de hacerla ligera y entretenida dentro de todo. Que ha Bueno, tú sido tranquila, aquí tenemos tiempo. perfecto. Sí, porque ha sido de dulce y de agrafos, como todos los procesos personales. Em, bueno, yo, a ver, eh, mi historia, a ver, parte obviamente desde que uno nace, ¿no es cierto? Me tocó una infancia
muy cómoda, o sea, vengo de buena familia, un buen pasar, buena escuela, pero sí emocionalmente tuve una infancia compleja, como muchas personas en realidad. Em, y yo la verdad es que de alguna manera yo lo veo hoy en día como si me faltara identidad, porque era una persona que normalmente me dejaba llevar, ¿no es cierto? No me costaba mucho opinar, decir que no, poner límites. Era excesivamente tímida, muy tímida. Y, Okey. y bueno, en esa etapa ya más hacia la adolescencia, fallece mi padre a los 15 años, que yo tenía 15 años. Fue algo muy repentino y eso obviamente removió al grupo familiar. em, y yo en ese momento descubrí que existía la psicología enfocada en acompañamiento al proceso de morir porque vi un anuncio en una revista que a mí me gusta mucho y que trata estos temas más espirituales. Entonces, desde ese momento se me quedó como muy metido esto de, hoy qué ganas de aprenderlo. Eh, pero bueno, la vida fue pasando, ¿no es cierto? No descubrí nada aquí en Chile en ese momento relacionado con este tema, algo así como un curso, qué sé yo. Y entré a estudiar a la universidad, ahí entré a guión, yo soy comunicadora audiovisual y me especialicé en guión. Em, Y bueno, mi etapa universitaria, hay un quiebre entre el colegio, la escuela y la universidad, porque de pronto empezó a salir mi personalidad. O sea, de pronto pasé de ser alguien no vista a ser muy vista. Y sin que yo hubiese hecho absolutamente ningún cambio notorio en mí. O sea, de pronto me empezaban a invitar a las fiestas, ¿no es cierto? Tenía ahí su arrastre, ¿no es cierto? Todas esas cositas. Ujú. Em, pero fue interesante porque eh, siento que el haber vivido primero la parte de no haber sido vista me dio como una visión o una mirada mucho más, ¿cómo decirlo? Eh, no sé, si bien yo siempre iba a fiestas, ¿no es cierto? Y hacía las cosas que uno hace en la universidad, igual yo siempre estaba muy pendiente de integrar a mis compañeras, a mis compañeros, como que nunca me fui o se me subieron los humitos, por así decirlo, como que eso me hizo estar como muy aterrizada. Ujú. Y bueno, después de la universidad vino la etapa de trabajar. Trabajé como comunicadora, ¿no es cierto? Trabajé en televisión, trabajé en cine. Y ahí también vino una etapa en la que yo, si lo pongo como la línea de tiempo de un guión, claro, tenemos Ujú. la Mónica tímida, la Mónica que sale a la vida, y luego está la Mónica que necesita integrar ambas partes y descubrirse a sí misma. Entonces, yo siento, si bien prácticamente desde que falleció mi padre estoy haciendo distintas terapias y cosas, estoy en trabajo personal, yo siento que recién cuando cumplí más o menos 25 años, creo que ahí recién empezó un proceso como mucho más individual, porque hasta antes de eso estaba muy enfocado en la relación con mi madre, la relación con mi padre, todas estas cosas. Pero aquí estaba más relacionado a mí. De hecho, yo empecé ese año esa terapia porque tenía problemas con mi pareja de ese entonces y mi objetivo era sanar esa relación. Pero como los que han hecho terapia saben, la terapia te lleva por un mundo, eh, sabes dónde empiezas, pero nunca sabes dónde vas a terminar. Sí, Claro. y cuántas, ramas se pueden abrir, ¿no? Exacto,
exacto. Entonces, bueno, la terapia avanzó en el momento en que yo terminé con esta pareja, lo cual fue un gran logro. Y después, bueno, se abrió todo un mundo de trabajo en mí y de reconocerme a mí misma, como autoestima, confianza, conocerse, como y revisar toda esta historia pasada. Entonces, en ese marco, ¿no es cierto?, de la Mónica que está descubriéndose, viene la pandemia. em, y en la pandemia ocurre algo muy, muy simbólico, que es que, bueno, yo me iba a ir a Italia ese año y con la pandemia tuve que pedir la devolución del dinero por los pasajes y todo, no pude viajar. Em, Iba a ir a Italia, y creo que un dato no menor, iba a ir a Italia a Sí. visitar a la familia de mi papá, porque mi papá era como un misterio. En el fondo yo nunca conocí a su familia, con suerte conocí a mi abuelo, sabía como una parte ahí perdida. Y yo quería lanzarme a la aventura y descubrir algo, no sé qué, porque no tenía ninguna información de nada, pero yo iba a ir nomás. Em, bueno, viene la pandemia y ahí ocurre algo. Yo soy muy creyente, obviamente, de que estamos muy acompañados, muy guiados, y yo creo que así ha ido siendo en todo este periodo. Em, a mí se me cae el teléfono al WC. No sé si se puede decir eso, pero se me cae Sí. el bar. ¿Cómo lo dicen en cada país? El En Chile WC, le decimos el water. okey, el excusado, El okey, váter, sí. okey, Exacto. vale. Usado suena más elegante, sí. El excusado. Y obvio lo metí en arroz, no es que dicen que para que el celular se seque, ya todo un fin de semana ahí, yo desesperada con mi celular. Y resulta que cuando pasaron los 2 días, lo vi, estaba seco, fantástico, em, y me di cuenta que ya no lo quería usar. Me di cuenta que ese fin de semana, sin el celular, lo pasé muy bien. O sea, como que fue rico no tener que ver mensajes, no tener que contestar nada. Así que decidí guardarlo, apagarlo y guardarlo. Y sin darme cuenta, así pasó toda la pandemia. Em, y ahí empieza algo que yo no fui buscando, pero sí se fue dando una introspección. O sea, la pandemia sabemos que fue un año muy duro para todos, ¿no es cierto? Y a todos nos tocó vivirlo desde un lugar diferente. Yo creo que fue un antes y un después para todos, que no sé si les pasa, pero uno dice hoy en día, así como antes de Cristo, después de Cristo, como pandemia. Sí, Sí. sí, Tal cual, sí, Sí. sí. ajá. Entonces, pero yo me lo viví así como muy, muy de introspección. Y en eso, a propósito de no tener mi celular ni acceso a las personas que conocía en ese entonces, em, lo que sucedió es que me empecé a sentir muy liviana, muy liberada. Me empecé a dar cuenta que había personas con las que normalmente mantenía conversaciones regular, eh, pero que realmente yo no las estaba extrañando en ese momento. Sé que suena un poco duro, pero no tenía ganas de seguir hablando con esas personas. Y eso me llevó a preguntarme muchas cosas. O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? Y me fui dando cuenta con el tiempo que efectivamente mm, yo o la Mónica hasta ese entonces se relacionaba desde un lugar eh, todavía un poco como por la costumbre, por dejarse llevar, em, pero revisando me di cuenta que realmente no me sentía cómoda 100% con las personas que tenía a mi alrededor. Y obviamente empecé a mirar
a recordar situaciones donde no me sentí acogida por amistades, ¿no es cierto? Em, bueno, estoy contándolo, tratando de ser resumida, pero obviamente es un proceso mucho más profundo, no es tan Ujú, superfluo, en el que, claro, tuve que revisar mis vínculos. Y fue súper difícil porque esas personas trataban de comunicarse conmigo, em, y yo no entendía, como que lo sentía como cuando, como que quieren saber en qué estás, como, pero no por una cosa de amistad, sino por algo de que la gente suele funcionar un poco más automático, como ujú, tienen que saber dónde estás. ujú. Eh, Oye, es, Mónica, aquí me surge una pregunta a mí. Ujú. ¿Cómo pasas de este proceso bueno, vienes en este tipo de vida, ¿no? Y luego pasa esto con tu teléfono, fue un experimento así como de casi que la vida te empujó a que lo vivieras. Y ¿cómo pasas de darte cuenta de, wow, me siento bien sin estas personas y esta introspección? No sé qué sucedió en ti. ¿Ya venías a lo mejor sin darte cuenta, como muy saturada de personas o algo venía pasando? Sí, efectivamente, previo a la pandemia yo ya venía sintiendo que no encajaba con el grupo de personas con el que me estaba relacionando. Okey. Eh, y que como yo estaba justo en periodo de descubrirme a mí misma, ¿no es cierto?, en terapia, obviamente aparece ahí una Mónica diferente a la que todos conocían, porque Ujú, la Mónica que todos conocían decía que sí a todo, se acomodaba a los demás, y nunca decía que no. Cuando ella decía no quiero, no era escuchado. Entonces, em, yo creo que eso fue lo que sentí cuando no tuve contacto con estas personas, como hoy qué bien se mm, siente no rendirle cuenta, perdón, no rendirle cuentas a nadie. O sea, ujú, como sentí Claro, que Mónica, pero aquí este proceso, o sea, por lo que vienes contando, sigue siendo lo mismo del principio, ¿no? La identidad, esa búsqueda de tu identidad, de quién eres, ¿no? Desde ese momento que te das cuenta en el momento que tu padre muere y estás creciendo en ese proceso de crecimiento, desarrollo, contacto con el otro, ¿no? Eh, y que sigues arrastrando todavía ya de grande, de que, bueno, sí, estoy afuera, pero no sigo no estando en mí. ¿Es así o no? sí, de hecho, en ese momento lo veíamos con mi terapeuta como un poco disociada, ¿no? Como que lo que yo Okey, sentía no se condescendía con lo que hacía. Estaba en un enredo tremendo. okey, okey. Pero sí, okey. es real. Tiene que ver con, yo creo que, es que yo creo que hay trabajos que uno viene a hacer en la vida personales que te van a tomar toda la vida. No porque sean Mm, difíciles, sino porque, o sea, bueno, tal vez, pero porque como alma nos toca aprender ciertas cosas que vamos a ir revisando, queramos o no, a lo largo de toda la vida. Entonces, y yo siento que lo que tú dices ahora, das en el clavo, porque efectivamente lo mío se trata de conocerme y validarme, de A ganar ver, esa te pregunto, ¿qué signo eres? libra. Ah, Libra, muy bien. ¿Por qué la pregunta? A ver, ¿qué me perdí? No, pues ya que estamos aquí entre brujas, hay que hablar de astrología también. No, bueno, sí es verdad que Libra es un signo de aire. Y aparte de esto, está en ese equilibrio, es todo el tiempo buscando esa balanza, por eso la simbología, hablándolo así como a bote pronto, el símbolo de Libra es el símbolo de la justicia, ¿no? De la balanza. Y entonces, a ver, eres más que el sol, porque cuando uno dice qué signo es, uno está hablando de su sol, ¿no? Porque es el día en que naciste, entonces tú, por eso es la vuelta al sol, feliz vuelta al sol, es porque estamos honrando al sol, pero somos más que el sol, hay muchas más cosas en la carta
Solo que bueno, el sol también dice mucho, habría que saber dónde está tu ascendente, dónde está tu luna, un poquito más. Claro. Pero bueno, está bien. A ver, continúa, no te quiero interrumpir, que esto no se trata de mí, se trata de ti y de la identidad, que me parece sumamente interesante cómo nos vamos, perdiendo, y también me fascina que todo, o sea, aquí las 3 de alguna u otra manera hemos pasado o estamos pasando por eso, porque todo el tiempo estamos renovando nuestra identidad. Ujú. A ver, continúa, Mónica, no te interrumpo más. Sí, de que te diste cuenta de las personas que pasó, el Ujú. después, cómo el que las personas te buscaran y tú con esta parte de no ejercitando todavía ese músculo de decir: "No, no, no", ¿qué sucedió contigo? Ya, primero, para satisfacer la curiosidad de Aura, eh, Venga, venga. mi ascendente es Capricornio, mi luna está en Venus y mi sol en Libra. Y en mi carta yo no tengo ningún signo de agua, imagínate. Entonces, uno de mis trabajos es trabajar también Falta la parte agua. emocional, que Ujú. curiosamente igual la tengo presente, como que siempre fui más sensible o emocional, siempre estuve como ahí, pero no lo tengo en mi carta, eso es muy curioso. Ya, Ya, bueno, pero te dedicas a acompañar a personas, que también es sostener la parte emocional sí, es que yo creo de que otros. sí, lo he ido desarrollando y creo que ese es como parte también del trabajo que me tocó venir a hacer, pues ir desarrollando y despertando esas habilidades que se fueron gestando desde niña. Y bueno, y ahora sí, continuando, eh, Ajá. sí, efectivamente, claro, yo me sentía muy presionada a tener que contestar a estas personas. Obviamente, a ver, también me pongo en el lugar y no quería que se pasaran películas, que algo me había pasado, pero ellas sabían que yo estaba bien, porque ya una vez les había contestado. Pero seguían, seguían, seguían. Entonces eso yo ya lo sentía como, no sé cómo explicarlo, porque puedo estar muy equivocada, pero se sentía muy invasivo, como siempre lo sentía en realidad. Ujú, Eh, entonces, cuando la Mónica dijo no, eso empezó a molestar. Y previo a la pandemia, yo ya venía sintiendo ese rechazo a esa Mónica que tiene más identidad. ujú. Eh, Ujú. entonces en la pandemia yo estaba segura de lo que estaba haciendo, o sea, no quería nomás y ya. Y eso me llevó a descubrir que efectivamente cuando despejamos nuestro círculo, o nuestras eh, responsabilidades que en verdad no teníamos por qué hacernos cargo de cosas que uno se va llenando de tareas, me di cuenta de que es impresionante el tiempo que se gana cuando dejas el teléfono a un lado. O sea, es Ujú. una cosa que yo digo, pero Dios mío, todo lo que uno pierde contestando WhatsApp. Entonces, em, yo ese año descubrí, bueno, a propósito de una situación física que yo estaba sanando, que durante todos esos años no había respuesta médica, no estaba pasando nada y sin embargo yo sentía que algo me molestaba. En ese año tuve un encuentro con esa parte de mi cuerpo y lo voy a decir porque sé que se lo están preguntando. Es un ¿Cuál poco es y qué Sí, ¿cuál pasó? es? Sí. Es un poco íntimo porque yo sé que, pero bueno, esto es de mujeres y yo creo, estoy segura que a más de alguna le ha pasado, así que lo voy a contar. Okey. Tenía mucha irritación en la zona vaginal, sí. Ya. No sé si lo puedo decir, ¿cierto? No sé si está Sí, mal. sí, 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 claro, sí, aquí sí, estamos, nos tienes sí. así. Ujú, Sí, tenía irritación en la zona vaginal. Tenía mucho que ver cuando me gustaba un otro. En este caso yo soy heterosexual, entonces cuando me gustaba un hombre, se me activaba esto. Entonces yo durante varios años estuve entre que exámenes, yendo de ginecólogo en ginecólogo, y no había nada.
Y sin embargo a mí me dolía y ellos veían que estaba efectivamente muy irritado, muy rojo. Entonces, en la pandemia, en este momento de silencio, yo hago un ejercicio que me enseñó mi psicóloga hace harto tiempo atrás, pero lo apliqué en la pandemia con esta situación, que entiendo que se llama algo así como juego de roles, o la silla vacía, que es Okey. cuando tú tienes un diálogo con esa parte de tu cuerpo que está afectada. Entonces, es muy mágico porque tenéis que romper todos tus paradigmas para poder hacerlo. Pero en el Claro. fondo tienes que sentar a imaginar que tú, en este caso, mi vagina, estaba sentada Ujú. frente a mí. em, y obviamente ahí uno se pone en su estado meditativo, lo que uno necesite para entrar en conexión. Y la idea es preguntarle directamente qué es lo que está pasando. Y luego tú te cambias de puesto y te pones en el puesto de tu cuerpo, en este caso de la vagina, y por un momento te sientes tu vagina. O sea, es como eh, te olvidas un poco de ti y empiezas a sentir que tú eres esa parte de tu cuerpo. Y empiezas a responder y empiezas a hablar y así se ven cambiando para ir haciendo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y esa conversación, yo pensé que no iba a dar ningún resultado, pero esa conversación, yo creo que estuve 2 horas hablando. Llegué a llorar mucho porque me dijo muchas verdades. Me habló mucho de la sensación de sentirse pasada a llevar, ¿no es cierto? Y desde ese día yo llegué a un acuerdo con mi vagina. Yo sé que suena gracioso, pero es que la vida es así, es chistosa la vida de repente. Sí, sí, sí. Nos enseña de maneras muy lúdicas. Desde ese día nunca más tuve irritaciones. Y el acuerdo que llegué con ella es que cuando yo estuviera sintiendo que mis límites se pasaban a llevar, en vez de que ella reaccionara y se sulfurara, ella me iba a avisar. Entonces me avisaba con un pequeño picor que en vez de sostenerse en el tiempo, yo sabía, ya, tengo que poner un límite. Aquí toca algo, tengo que activar eso. Y efectivamente, pues así lo empecé a hacer y el ardor se pasaba. Entonces yo adquirí un compromiso con mi vagina y esto yo creo que todas las mujeres lo tenemos una fuente de sabiduría tremenda en nuestro útero. Ahí está, hay magia. Y esto que digo que suena súper como gracioso quizá, en realidad es, es la vagina como la fuerza primigenia, la sabiduría primigenia que está alojada ahí y que se daba cuenta antes que mi personaje, antes que Mónica se diera cuenta, cuando estaba siendo pasada a llevar. O sea, ella me enseñó eso. Y más allá de la vagina y lo que nos podamos reír, es, es reconocer que en realidad cuando hacemos este tipo de ejercicio, lo que estamos haciendo es hablar con nuestro inconsciente y que nuestro inconsciente está relacionado con todo nuestro cuerpo. Entonces, sí, gráficamente funciona ponerle ahí la forma del pulmón, de tu corazón, de tu vagina, lo que quieras, pero en realidad estás hablando con tu sabiduría, con todo lo que aloja tu cuerpo dentro. Entonces, bueno, obviamente comprenderán que desde ese día veo a mi vagina de una manera diferente. eh, y, y la honro mucho y honro mucho el vínculo y por supuesto jamás la voy a defraudar. Entonces, desde entonces me vi eh, amorosamente forzada, digo, a cumplirle. Y entonces ahí ya no hubo vuelta atrás. Yo creo que ahí también hubo un antes y un después. Porque como Jung decía, eh,
no hay crecimiento o no hay sanación, no recuerdo bien la frase exacta, si no hay conflicto. Entonces, efectivamente, cuando uno empieza a decir que no, vienen los problemas con los demás que no quieren aceptar tu no y empiezas a descubrirte desde otro lugar. Y ahí viene la tarea que yo creo que es la más difícil, que a muchas mujeres no nos ha tocado. Me imagino que a los hombres también, pero yo puedo hablar por las mujeres porque es la experiencia que tengo hoy. Ujú. Sí. Em, Viene la etapa más difícil que es sostener esa identidad que estás descubriendo. ¿Por qué? Porque cuando viene el conflicto, es muy tentador dejar esto atrás y volver a como antes y que las cosas vuelvan a estar en calma, y- porque, porque se te viene todo encima, po. O sea, es todo lo que empieza a cambiar. Ujú. Y ahí me sirvió mucho un libro que yo creo que ustedes lo deben haber leído, de Clarissa Pinkola Estés, Las mujeres que corren con los lobos, que recomiendo mucho a quienes nos están escuchando y que quieran ir en este viaje hacia adentro. Porque es un libro que te hace reconectarte con todos los mandatos que una como mujer carga y y te da la fuerza, por así decirlo, de cómo sostenerte en esta nueva versión de ti, cuando todo parece ir en contra. Porque va a ser difícil y eso la gente lo tiene que saber. Ujú. La mayoría de las veces es difícil porque somos seres de apego, de costumbre y romper con los patrones, mm, como que desajusta todo lo establecido en los vínculos alrededor. Entonces hay quienes lo van a poder sostener y apoyar y hay quienes no. Y en eso, ahí es donde está la trampa, porque ahí es donde uno dice, ups, no sé si estoy dispuesta a mejorar, a sanar, si esto me va a traer, por ejemplo, problemas con mi madre. Eh, o sea, es difícil. O problemas con una hermana, un hermano, con hijos también, quizás para quienes tengan hijos. Em, y ahí es donde viene esa voluntad, esa confianza también en que estás yendo por el camino que tienes que ir, sabiendo que va a ser difícil, pero sabiendo que estás en un proceso que tarde o temprano vas a ver los beneficios para ti y también para tu entorno, porque lo que es para ti finalmente igual afecta a tus vínculos. Entonces, lo que parece duro a veces es una oportunidad. Las crisis son oportunidades y si eso implica soltar personas, significará soltar personas, y si eso significa eh, sostener un conflicto hasta que esto pueda estar en calma, fantástico. Y qué rico que estén las personas ahí que quieran acompañarte en esto, ¿no? Entonces, eso Ujú. creo que es importante decirlo, que a veces tendemos a romantizar este proceso Ujú. personal y Sí. Y en ese romantizar, o sea, aquí hemos hablado mucho de esta palabra, incomodidad, que pocos estamos dispuestos a vivir esa incomodidad para sostener un cambio. Tú, de forma particular, ¿cuál fue tu mayor incomodidad y cómo pudiste superar o pasar sí, se siente muy mal, se siente que me rompo, se siente que duele, se siente el adjetivo que quieras? ¿Y qué te ayudó a sostener ese cambio? mi mayor incomodidad, a ver, yo diría que son los cambios que se produjeron en el núcleo familiar. Yo no tengo una relación, o no tenía más bien una relación muy íntima con mi mamá, teníamos una relación complicada, em, y lo que marcó ahí como un antes y un después en la pandemia fue que me peleé con mi hermana, porque, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero yo sentí que ella me estaba pasando a llevar, mi vagina
hizo el gesto que habíamos acordado y yo tiritaba, porque yo decía, no, ¿cómo voy a enojarme con mi hermana? Como nunca le había dicho nada. Ajá. Pero yo sabía que no la podía defraudar a mí misma, en realidad, o sea, a mi vagina, a mí misma. Ajá. Entonces, con mucho temor, le puse un límite a mi hermana, de manera obviamente educada y sin discutir, pero esto generó un gran conflicto que ella no pudo recibir lo que yo le estaba diciendo. Entonces, ahí hubo un quiebre en el que no volvimos a hablar más hasta el día de hoy. eh, y fue muy duro porque, claro, yo puse un límite de manera educada Ajá. y tratando de cuidarme. eh, y ella dijo muchas cosas que quizás uno ahí, yo digo esto viene de otras vidas, o sea, no puede ser que esta cosa tan chiquitita haya generado un conflicto tan grande, ¿no? Ajá. Pero bueno, salieron ahí cositas a la luz, cosas hirientes, y desde entonces que no nos hemos vuelto a ver. Y eso generó todo un problemón en la familia porque mi mamá se metía, ¿no es cierto?, que nos arregláramos, que las reuniones familiares, que yo me sentía incómoda porque mi hermana no me miraba, no me hablaba, no me integraba. Entonces llegó un punto que dije, basta. O sea, yo ni siquiera con gente que no conozco me siento así de rechazada en una junta social. Y yo tomé la decisión de no ir más a los eventos familiares. Y eso fue durísimo Ajá. porque pasé varias navidades sola, digo, con mi mamá muy preocupada y obviamente le daba mucha pena y siempre era un tema que me insistía, que anda, que no sé qué. Como que nadie entendía lo que yo estaba haciendo. O sea, yo era así, pero el ogro que destruyó la familia. Ujú. Ujú. Teatro. Claro, porque Eh, de paso quedamos como los malos, ¿no? O sea, Sí. sí, quedamos como que somos nosotros los malos cuando poniéndonos de primero pareciera, o sea, para nosotros nos está haciendo bien y no lo estamos exacto, haciendo por el mal de nadie, sino por el bien nuestro. Y exacto. te agradezco un montón, Mónica, que estés aquí, que estés contando tu historia, abriendo tu corazón y sobre todo haciendo hincapié en esto, que no es fácil, uno. Segundo, que no es rápido, que es un proceso que nos puede tardar lo que estemos en vida. Mm. Es un proceso, porque ahora mismo, como están en las redes sociales, que todo es un clic, que si no tengo tu atención en 3 segundos no existe nada, eh, la vida no es así, esa no es la vida. La vida tiene procesos y nos rompemos, y a veces estamos en la cresta de la ola, y otras veces estamos comiendo la arena en el fondo del mar. Este, Ujú. y eso no nos hace menos o más humanos, nos hace seres que sienten y que están poniéndose de primero. Y no es que justifique a las personas que no se ponen de primero, pero entiendo que no se pongan de primero porque tiene su aquel, o sea, tiene su su ser valiente, tiene su ser, estar ahí, sostenerse, y no nos enseñan a esto. ¿Cómo llegaste tú a sostenerte en todo este proceso? ¿Cómo hiciste? Sí, ¿Qué herramientas tenías para sostenerte? ninguna en ese entonces, no, 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 no. No, a ver, voy a tratar de hilar porque Judith me habló de la incomodidad y voy a tratar de Ujú. hilar porque también la Judith quería saber cómo salí de la incomodidad, ¿no? Yo Ujú. sigo incómoda, o sea, no, eh, O sea, no has salido Sí, de ahí. ajá, es que eso es humano, qué bueno. A ver, te escuchamos, sí. ya, Yo quiero escucharte eso. bueno. En el fondo, claro, vino todo este conflicto familiar, una incomodidad tremenda. Yo por mi profesión no estaba ganando un sueldo, digamos, como para irme a vivir sola, que era algo que yo quería hacer hace muchos años, eh, para evitarme todo esto, ¿no? Esta presión familiar y tener a veces que Ujú. quedarme en mi pieza porque abajo estaban celebrando, como era algo súper incómodo, en verdad. Em,
Entonces, en eso yo esta incomodidad no la estaba pudiendo manejar. Si bien tenía terapeutas y todo, se empezó a hacer cada vez más grande la incomodidad. Em, ¿Qué pasó? Que en la pandemia, ¿no es cierto?, se rompe esta estructura familiar, eh, y en paralelo a todo esto que les estoy contando, empezaron a pasar muchas situaciones mágicas, por así decirlo, que no son magia, sino que son cosas guiadas, sincronías. Entonces, obviamente me fui para adentro, o sea, no hablaba con nadie, no hablaba con mi hermana, estaba la embarrada afuera, estaba en un proceso muy hacia Ujú. adentro. Y, Ajá. y ahí fue cuando descubrí las cartas del tarot, que era un mazo que yo tenía de cuando tenía 18 años, yo ahora tengo 35, em, y nunca lo había podido aprender el tarot, nunca. O sea, era una cosa titánica para mí. Y ese año tomé las cartas y empecé a verlo y me empecé a dar cuenta que como que sin haberlo estudiado, mis interpretaciones de las cartas no estaban tan alejadas de lo que decía el significado del libro. Em, entonces ahí fue cuando empecé a desarrollar este tema, me entusiasmé porque se me empezó a hacer muy sencillo interpretarlas. Em, bueno, y ahí abrí el camino del tarot terapéutico, ¿no? Pasé todo ese año haciéndome lecturas para mí, aprendiendo, tomando fotos de las lecturas, revisando, ta, 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 ta. Cuando ya me sentí segura, me abrí a mis cercanos y ya cuando me sentí más segura, me abrí a atender a otras personas. Y al año siguiente entro a estudiar canalización con la maestra que tuvimos con Judith, Marce Carbonell. Em, Era un curso muy pequeño de un mes donde nos enseñaban a canalizar. Y yo dije, guau, ¿qué es esto? Me metí a ese curso porque, bueno, yo no nací con dones, como dicen. Como que si bien siempre fui perceptiva y todo eso, pero no era muy de ver cosas ni nada. Entonces, me llamó mucho la atención el curso porque era como, wow, ni siquiera me lo había planteado y yo soñé con una imagen que cuando revisé el curso estaba la imagen. Me acuerdo que era un elefante. No me acuerdo bien el detalle, pero yo dije, ese año pasaron tantas sincronías que yo dije, esto no es una casualidad. O sea, me animé a tomarlo. eh, y se cumplió lo que en el fondo el curso ofrecía, ¿no? En un mes vas a salir canalizando. Y así fue. Terminé encontrándome con mi padre y teniendo una canalización preciosa. Entonces ahí yo dije, ya venía con el tarot, ya venía con este ejercicio de la vagina, ya venía con Marcé, ¿no es cierto? El curso de canalización. eh, Había también limpiado todo a nivel material. Yo era muy cachurera, tenía cosas viejísimas, entonces ese año de pandemia limpié todo, o sea, me deshice de muchas cosas. O sea, fue como todo estaba limpiándose, así lo sentía yo, como estaba todo poniéndose en su sitio y, y descubrí y ahí sentí y empecé a sentir mucho esto de que hay algo más allá que me acompaña, eh, más allá de mí y mi alma. O sea, pasaban cosas que yo decía, estos son regalos. eh, y yo solo los fui tomando al final, fui estando atenta a esas señales y tomándolos. Tiempo después me formé con Marce de nuevo en chamanismo y luego en canalización profesional. Eh, y bueno, volviendo a lo de la incomodidad, todo este tiempo yo vivía en casa de mamá. Me había costado mucho independizarme, mucho, 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 por temas de dinero y porque no me habían funcionado irme a vivir con otras personas, como que cuando parecía que se iba a lograr, al final no se lograba, en fin, todo un tema. Y ahí empezó la incomodidad más fuerte, po, que era seguir viviendo en casa de mamá en medio de todo este conflicto.
Ujú. y tener que soportar todo lo que eso trae, los malos ratos, bueno, los malos ratos mutuos, porque aquí yo no soy una víctima, digamos. Obviamente Ujú. aquí es para todos el problema al final. Claro. Em, Finalmente logré tener un departamento. Em, y ¿qué pasó? Ahí viene toda una historia muy grande. Vamos a ver si logro resumir. No, no sé si me estoy alargando. Em, oh, Ahí resulta que yo quería remodelar ese departamento. Para mí era fundamental porque yo soy mucho de necesitar como espacios cálidos, eh, como el hogar, me importa que esté bonito, la belleza, todas esas cosas, muy libra. Y, y resulta que en casa de mi mamá eso no estaba, o sea, y nunca estuvo, nunca se sintió tan acogedor. Sí, cuando era muy chiquitita sí, pero de ahí para adelante no, había mucha frialdad. Entonces, yo quería remodelar el departamento a mi gusto y contraté a una empresa para que lo hiciera. em, y bueno, eso salió mal. Es una historia muy larga que no creo que valga la pena entrar ahora, pero básicamente yo terminé poniendo una demanda contra ellos por apropiación indebida, porque lo que sucedió básicamente es que les entregué el dinero antes de tiempo y no se cumplió la remodelación. Por lo tanto, perdí ahí todos mis ahorros y fue como empezar de cero de nuevo. O sea, con problemas en la casa, con un departamento así ya hecho polvo. Y además con una demanda. O sea, yo tenía 33 años y yo dije, esto no puede ser, no puede ser. Nunca me imaginé estar pasando por estas cosas. O sea, em, y ahí vino una seguidilla de problemas, ¿no es cierto? Volví a contratar otra persona que me hiciera los arreglos que dejaron pendientes estas otras personas, ¿no es cierto? Y es un poco ridículo decirlo, ya aprendí mi lección para que no me juzguen, pero volví a caer en el mismo. Dicen que el ser Okey. humano es el único que tropieza con la misma piedra dos veces. Volví a entregar dinero anticipado, volví a confiar y volví a perder ese dinero porque no se lo quedaron, digamos. No se pudo concretar. Eh, y yo ese año yo decía, esto tiene que ser una broma. O sea, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo tan despistada? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que no aprendí? Y empecé a entrar en una desesperación, obviamente me deprimí, me fui al hoyo. Además que justo en ese año, justo antes de empezar la demanda, a tramitar la demanda, me diagnosticaron hipertensión arterial, dicho por mi médico, siendo yo una mujer muy sana, no como carnes rojas, me muevo, o sea, no tengo indicios de, pero sin embargo ese año me diagnosticaron hipertensión arterial y hipotiroidismo. Entonces, claro, no es una enfermedad, digamos, grave. O sea, hoy día la mitad de la población o más de la mitad tiene esa enfermedad, pero yo jamás pensé a mis 33 años, siendo una persona que se cuida, estar tomando medicamentos todos los días, po. O sea, no. Y aparte de Y eso, ya todo espiritual, con canalización, con chamanismo, con todo esto, ¿no? O sea, que nada de eso te salvó. nada, nada, nada. Hay Okey, una cosa que okey, me salvó, hay una cosa que me okey. salvó, y es A muy ver, Cuéntame. ¿cuál es? ese año, antes de que me estafaran, o sea, justo en medio de esto, para el día de Año Nuevo, yo hice un ritual chamánico. Y yo en ese ritual, la intención era, yo pedí alinearme con mi alma. Y ustedes sabrán que eso, uf, hay que estar preparados para lo que significa, porque si te pilla bien, o sea, si estás más o menos alineada con tu alma,
esto va a salir muy suavecito. Pero si Ujú. no, se te derrumba el mundo. Y ni que me dijeran, Te pues yo alinea, pensaba te que yo alinea. sí, po. Yo pensaba que yo estaba súper alineada, pues imagínate todo lo que había vivido en la pandemia, lo que había descubierto, todo el desarrollo personal. Yo dije, esto va a ser como la puerta de salida de todo este problema. Y no, pues, pasó todo lo que me estafaron 2 veces, que el abogado, que hoy, la enfermedad. Entonces yo decía, ¿qué? La vida me escupió en la cara, literalmente. O sea, es como, no, te falta mucho o no estás alineada todavía. Y entonces ahí empezó la depresión, ¿no es cierto? Me sentí como, no sé, como ridícula, así como todo estos años he perdido tiempo, entonces, no sé, ¿de qué sirve saber todo esto si estoy así? ¿Hasta cuándo va a pasar todo esto? A todo esto los problemas en familia seguían. em, entonces era mucha incomodidad. Y después de ahí justamente, ahí también hubo algo que yo creo que se llama ser resiliente también, eh, o la perseverancia quizás, no sé, pero a pesar de que yo ya estaba como defraudada de la vida, por así decirlo, em, Ujú. yo dije, bueno, voy a, voy a ver qué está pasando, porque esto no es normal. O sea, no puede ser que todo se esté viniendo abajo después de tratar de estar llevando un proceso consciente también. Em, y ahí fue cuando empecé a ir mucho más profundo con el chamanismo. Eh, si bien yo ya lo había explorado muchas veces, creo que nunca lo había hecho con esa intensidad como de estar realmente muy involucrada en mi proceso. Y empecé a hacerme sesiones, guiado obviamente por seres de luz, y yo iba llevando un registro, iba llevando una ficha donde ponía lo que había hecho ese día, tal y tal. Y ahí empezaron a ocurrir cosas muy mágicas. O sea, eh, empecé a tener, ¿no es cierto?, conversaciones, llámale seres de luz, llámale inconsciente, llámale contigo misma, con tu alma, pero empecé a entender de qué manera yo me había estado poniendo en estas situaciones, porque uno al final, uno aprende que finalmente no eres la víctima, o sea, sí, a ver, eres víctima de esta estafa, por así decirlo, pero no eres víctima álmicamente de por qué estás viviendo esta situación. Ujú. El personaje quizás no lo entiende, pero tu alma sabe muy bien por qué está ahí y por qué lo atraje, por qué tuve que pasar por esta experiencia, qué es lo que me trae, qué tengo que ver, qué no estoy viendo. Y ahí me fui, como te digo, en un proceso de descenso al inframundo, como le dice en uno de los cuentos Clarisa, em, de descubrirme y de ir descubriendo capa por capa cosas que estaban muy guardadas, que jamás pensé que se relacionaban con la estafa que viví, pero que estaban muy relacionadas. Temas de cómo yo veía el tema del dinero, temas emocionales, temas personales, o sea, todo este conflicto con mi madre, ¿no es cierto? Tenía mucho que ver también con esto. Entonces, con todo lo difícil que es como callar el ego, fui entendiendo el propósito que tenía esta experiencia para mí. Em, y fui destrabando poco a poco distintas capas que yo no estaba viendo de mí misma, y fui limpiando a través del chamanismo las cositas que iban apareciendo y irlas como despejando. Em, y en eso pasó el año entero, yo ya hundida en una depresión y en todo esto sin trabajar además, porque no estaba pudiendo, o sea, yo tenía que estar en mi departamento, ya no podía dejarlo solo, etcétera, etcétera. Em,
Y en eso, en enero de ese año, que fue el 2024, ocurrió un evento que Judith conoce muy bien porque ella me ayudó mucho con esto. Eh, Me da risa decirlo. Entró un ratón a mi casa, a la casa de mi mamá. Y para la mala cueva lo pillé yo. Y el ratón estaba en la impresora del segundo piso, adentro. Y llegué a tocarlo, ¿no? Fue horrible porque yo, ni un problema con los... Pero no me gustan los ratones, me dan mucha nervio. Entonces, claro, yo lo toqué porque no sabía que abajo de un mantelito que había en la impresora había un ratón. Entonces yo toqué para ver qué era lo que... ya. Em, y este evento, yo había tenido ratones antes en mi casa, y como que nunca me había generado tanta incomodidad como esta vez, que a mí se me generó una especie de, no sé si llamarlo fobia o qué, pero yo sentí, todo estaba tocado por el ratón. Como que no importa si se limpiaba, estaba todo tocado por ese ratón. Yo no podía dormir porque sentía que me caminaba, o sea, era una locura. Y, y bueno, se juntaron muchas cosas, obviamente, con mi mamá. La cosa es que se hizo imprescindible que yo me fuera de la casa de mi mamá como fuera. Y yo ya no estaba confiando en los maestros, no muchas experiencias desagradables, entonces no sabía a quién acudir. Y en una de estas meditaciones chamánicas, me acuerdo que en una eh, me, mm, como que me conecté mucho con la muerte, la carta de la muerte del tarot. Eh, Igual que yo venía trabajando igual todo el año, pero en una como que en ese momento sentí como que estaba muriendo. Hubo una meditación en la que sentí eh, que estaba como muriendo y por un momento creo que sentí lo que se pudiera sentir en ese momento, porque yo le tengo mucho respeto a la muerte en el sentido de que yo no me siento lista para morir. Me dolería mucho saber que voy a morir hoy. Em, y haber vivido esta experiencia con una calma y con una entrega, o sea, yo en ese momento sentí que podía irme y iba a estar todo muy bien. Em, y algo ocurrió, porque el chamanismo funciona así, ¿no? Mueve ahí energías invisibles. Algo ocurrió que aparece, no sé, todo este ratón y yo, y yo me pongo me llega la iluminación y digo, ya, voy a terminar yo mi departamento. Em, Como sea, voy a aprender y voy a terminarlo y me voy a poder ir, finalmente. Entonces ahí me pongo a prepararme para la remodelación. eh, Esto también muy guiada por seres de luz, que ellos me decían, no te vamos a dejar sola en esto. Em, yo nunca había tomado ni un martillo, o sea, estamos hablando que los seres de luz me decían, no te preocupes, lo vas a hacer y te vamos a acompañar en todo el proceso. Yo pedí, me acuerdo de haber estado conduciendo hacia la tienda para comprar materiales, y yo pedí que por favor apareciera alguien de la tienda, un vendedor, una vendedora, que me pudiera orientar y ver qué comprar y cómo hacerlo. Porque porque no sé si allá en sus países les pasa, pero en estas tiendas suele haber gente que no cacha una, no entiende nada y te mandan para allá, para acá y al final no funciona. Ay, ya, un problemón. Entonces yo Sí, sí. estaba rogando que pusieran una persona decente en mi camino para ayudarme. Y ese día conocí a don Carlitos Pastén de una de las tiendas de acá. Y don Carlitos se transformó en un ángel para mí, un vendedor excepcional, con mucho conocimiento, me ayudó en todo, con mucha paciencia, porque de repente estaba una hora enseñándome, explicándome,
Y después me di cuenta que don Carlitos tenía su arrastre, porque un día llegué y habían unas mujeres preguntando por él. Este chico le decían a los demás vendedores, no, 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 lo vamos a esperar, lo vamos a esperar. Y que don Carlitos es un alma muy bonita, y todas lo adoramos porque tiene una presencia tremenda. Así que gracias a él, digamos, yo pude comprar los materiales que correspondían y hacer los trabajos con las indicaciones que él me daba. Y yo pensé que en un mes iba a estar listo todo este tema, pues si tampoco era tanto, tanto lo que había que hacer. Y sin embargo estuve 6 meses en este proyecto. Y yo rabiaba con los seres de luz, o sea, ya enojadísima. A veces lloraba, a veces lloraba de emoción y a veces lloraba en el suelo de pena, de desesperación, y sola, pues todo sola más encima. O sea, de repente, no sé, era patético de repente, como que te ves a ti misma, es como, de verdad nadie me está ayudando con esto, así levantando muebles pesados y todo. Em, y fue una etapa súper dura porque eh, a ver, yo hoy día me siento muy orgullosa de eso, o sea, aprendí mucho, tanto cosas materiales como a darme cuenta de que yo puedo también por mí misma volver a empezar las veces que sea necesario. Esa fue como la lección que aprendí. Ujú. Eh, pero ¿qué sucedió? Que este evento del ratón, durante también esta remodelación que yo hice, esto fue increciendo, esta incomodidad que yo empecé a sentir con este ratón, pobrecito, que lo quiero mucho y le mando saludos porque este ratón no era solo un ratón, ese ratón estaba ahí álmicamente en mi camino. Eh, em, yo empecé a desarrollar tal incomodidad, una incomodidad tan grande con esta sensación de ratón, que se me empezó a generar un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo. eh, que yo creo que a lo mejor muchos lo deben conocer. eh, Normalmente está asociado como a las personas que limpian mucho, ¿no es cierto? Que tienen esas, que es más que una manía, o sea, es una enfermedad, digamos, o una condición. Y, pero yo no me daba cuenta, yo no me daba A cuenta. a ver, aquí, Mónica, si las personas que no, a lo mejor no saben, danos algún ejemplo de lo que tú tenías que hacer cuando empezaste a ver que se empezó a aparecer en ti este trastorno. Como, ¿qué? Por ejemplo, llegar a la casa o tocar o no tocar, o como el proceso de la limpieza y todo esto. ¿Algún ejemplo? Sí, yo me empecé a dar cuenta que al principio, donde yo caminaba en la casa de mi madre, me daba cosas. Después, y esto fue increciendo, entonces llegó un punto en que yo no podía ni siquiera dar la manilla del agua eh, con mis manos. O sea, yo tenía que o ponerme un guante o usar una servilleta para que no tuviera contacto con mi mano. Era súper loco porque eh, es como, es como una obsesión que se empieza a hacer cada vez más grande y que no tiene una explicación coherente, porque en realidad no había ratón en ninguna parte, digamos, pero se hizo aseo, se hizo todo lo que se tenía que hacer, obviamente, pero yo seguía sintiendo que estaba ahí, como su esencia, como que caminó por todos lados. Llegué a un punto en que de verdad era angustiante porque no tenía que limpiar todo, no me atrevía a tocar yo antes, no sé, me sacaba la ropa, la tiraba al suelo, lo típico, uno como que, no sé. Pero acá a mí, no, yo no podía que mi ropa tocara el suelo, era una angustia tremenda, entonces eh, había que limpiar, lloraba, me demoraba, mi vida se atrasaba por eso también, o sea, imagínate, me quedaba pegada limpiando mucho rato y no hacía lo que tenía que hacer. Y esto se fue cada vez agrandando más durante esa cuando yo tomé la remodelación en mis manos. ¿Por qué? Porque yo empecé a comprender a través del chamanismo
empecé a darme cuenta que el ratón en realidad e- e- era un chivo expiatorio para explicarle a mi personaje que en realidad em, lo que me molestaba era la invasión de mi madre. Y la invasión que luego empecé a asociar con las personas que trabajaron en mi departamento y que me estafaron. Eh, esa sensación como de sentirte invadida todo el tiempo, un poco por eso tampoco me encontraba en mi identidad antes, ¿no? Porque todo el tiempo estaba recibiendo lo que el otro quería, el estímulo del otro, etcétera, etcétera. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de que es que es muy loco, porque yo después de toda esta experiencia ya estoy enamorada de cómo funciona la mente y en realidad el cuerpo entero. O sea, es impresionante lo ligado que está y cómo la mente tiene ahí sus jueguitos. O sea, conocerse a uno mismo en ese sentido yo creo que es crucial para no perder la cordura dentro de todo. Ujú. Yo sentía que me estaba volviendo loca en todo caso, o sea, era muy desesperante. Y, pero empecé a entender que el ratón era un símbolo muy útil para mi cerebro que aprendió aprendió que a la mamá no se puede tener problemas con la mamá, la culpa, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a tener un problema con tu madre es muy buena? A ver, tengo una madre maravillosa, pero pucha, tuvimos conflictos que se crearon a lo largo de nuestra vida y que nos afectaron. Entonces, ¿por qué me tengo que sentir culpable, no? Como si hay responsabilidades mutuas. Ujú. Entonces tenía todos estos conceptos de que casi que es un pecado vivir lo que yo estaba viviendo. Eh, entonces, claro, el ratón era la excusa perfecta para decir me tengo que ir de la casa por el ratón, no decir me tengo que ir de la casa porque la relación con mi mamá ya no es sostenible y tengo que aceptarlo. Sin Ujú. tratar de como arreglarlo o de sanarlo. Eh, em, el ratón se transformó en esto y bueno, los maestros, ¿no es cierto? Como estaba el desastre en mi departamento, me dejaron la embarrada en muchas cosas, cosas que estaban buenas ahora estaban malas, tuve que comprar varias veces cosas que ya se habían no, sí, atroz. Entonces todo eso empezó con un estrés tan grande, sumado a todo lo que ya venía acarreando, que empecé a sentir esa invasión también en mi departamento. O sea, empecé a sentir que tenía que limpiar todo lo que hubieran tocado los maestros. No porque fueran maestros, o sea, al contrario, yo antes, o sea, no tenía ningún problema con ellos, pero en ese periodo los empecé a asociar con que me invadieron, me quitaron algo, como que avasallaron con mi espacio. Por eso se alargó tanto el proceso, yo creo, porque tenía que limpiar mucho y no me conformaba con limpiar una vez ni con cloro, o sea, nunca estaba limpio suficientemente limpio. Em, y yo tenía como a veces uno se cree como que se la sabe toda, y yo tan guiada por los seres de luz, ¿no es cierto? Yo tenía clarísimo que yo una vez que me mudara de la casa de mi mamá a mi departamento, yo tenía clarísimo que esto se iba a terminar, que este TOC no iba a existir. ¿Por qué? Porque iba a tener mi espacio impecable, porque iba a estar con mis cosas, no había invasión de nada, todo así, sonaba muy maravilloso. Entonces yo sabía que estaba mal, pero no pedía ayuda por lo mismo. Yo sabía que esto se iba a curar mágicamente. ¿Y qué pasó? Que en ese periodo empecé a asociar el departamento, yo empecé a sentir, porque todo esto de limpiar, yo hoy día con el tiempo y con distancia lo veo como un ritual chamánico también. O sea, yo siento que ahí estuvo ocurriendo algo transformador. ¿Por qué? Porque yo empecé a darme cuenta que el departamento era como el reflejo de mi psique o de mi alma, como lo queramos llamar. Entonces que cada espacio tenía una función, y era como estar limpiándome a mí misma.
como ir despejando, porque iba llegando información, iba yo integrando ciertas cosas. O sea, yo siento que no fue en vano. Creo que, creo que si hay algo que como que saco muy en limpio, es que es verdad cuando efectivamente ojalá podamos ver las enfermedades como oportunidades, con todo lo que duele, porque yo rabié mucho con mi cerebro, con la enfermedad, con todo, pero finalmente la agradezco, agradezco toda la experiencia vivida, o sea, lo volvería a vivir, eh, porque de otra no sería la persona que soy hoy, con los aprendizajes que tuve hoy, que tengo hoy día. Entonces, em, ¿qué pasó? Me mudé a mi departamento, em, y bueno, tampoco voy a entrar en detalle porque es una larga historia, pero Ujú. él se acrecentó más, más. ¡Ay, qué terrible! No terminaba nunca la historia. Y ahí hubo un momento en que yo ya, la verdad es que la desesperación era tanta, yo decía, ¿cuándo se va a terminar esta pesadilla? O sea, es una tras otra. ¿Cuándo voy a poder vivir en paz? O por lo menos estable unos meses, así tranquila. Em, y hubo un momento en que realmente yo dije, esto no tiene sentido. O sea, nunca intenté, ni siquiera creí que lo podía hacer real, pero sí tenía sensación de como que me muera, o sea, como que pase algo porque yo siento que ya no hay más. O sea, ya no quiero vivir así, porque además el cerebro te cansa mucho. Ujú. A ver, yo tengo una Sí, pregunta, sí. Mónica, porque has Sí. dicho, has hablado de que, bueno, no tenías dinero, no estabas trabajando, te estafaron 2 veces y aún así, pues, tú de una forma u otra, y yo quiero saber de qué forma, salías adelante con estos proyectos, porque, bueno, si te estafaron una vez, te estafaron 2 veces, no trabajabas, estabas pasando por estos procesos de depresión, estos diagnósticos de tiroides, de TOC, y cómo, o sea, si funcionalmente, digamos, no estabas produciendo, ¿cómo se lograba esto de continuar con tus terapias, Sí. con tu aprendizaje? Porque supongo que paralelo a eso seguías formándote, ¿no? Y teniendo esa fuerza de voluntad para sostener lo que ya habías aprendido y decir, Mm. bueno, voy a pedirle a mis maestros de luz que me guíen, pero no sé a dónde me están guiando al pozo. Tal cual. Ajá, cuéntame. Eh, Aquí hay que transparentar algo. Una, es que yo tenía ahorros. Mi papá en su momento me dejó un dinero que estaba Okey, guardado, ¿no es cierto? Bien en mi trabajo, como yo vivía con mi mamá, comprenderás que los gastos no eran muchos, entonces yo junté ahí ar- casi todo juntaba, o sea, pagaba muy poquito en cuenta y cosas. Y luego, bueno, no luego, en realidad en todo el periodo yo recibí mucho apoyo de mi madre. O sea, mi mamá, pese a todo esto esta asociación con este roedor, todo esto, mi mamá siempre ha estado ahí acompañándome económicamente y eso sí suena como de princesita, como de hijita de mamá, pero yo antes me peleaba mucho con eso, Judith lo sabe porque lo hablamos en su momento, me peleaba con esto de por qué mi mamá me tiene que ayudar hasta el día de hoy, o sea, me sentía muy incapaz también. eh, y lo sentía injusto para ella, para mí, pero, pero como que con el tiempo este año recién como que lo empecé a ver em, como, como estaba muy peleada yo con esta forma que mi mamá tenía de entregar cariño, que era a través de lo económico, lo material, eh, porque yo quería otra cosa de ella, ¿sí? El personaje siempre quiere otra cosa. Entonces, yo recién este año logré como integrar que esa es su manera de quererme
que no me tengo que pelear más con esa manera de quererme. O sea, eh, es como que también me pasa esto de la vida me puso en esta circunstancia con una mamá que afortunadamente también tiene esa cosa de querer ayudar todo el tiempo a sus hijas. Porque me podría haber tocado una mamá que me dijera, ¿sabes qué? Te vas ahora a la casa y te la ingenias tú sola. Y claro, hubiese sido perfecto porque eso es lo que yo creo que corresponde hacer. Y probablemente me las hubiese tenido que ingeniar de otra manera y hubiese tenido otra historia de vida y todo está bien. Pero me tocó lo que me tocó, la mamá que me tocó, que yo elegí, la vida que yo elegí, y yo decía, ¿cuántas personas realmente pueden darse este espacio de llorarse su depresión, de hundirse, y no trabajar, y que tienen una mamá o alguien que las apoya económicamente? O sea, me siento que es como, ¿cómo decirlo? Ser mal agradecido también, como si la vida me está dando la oportunidad de sanarme, de parar y de ordenar mi vida desde cero, eh, como por qué rechazarlo. A ver, Mónica, yo siento que esto es una creencia también que traemos nosotros las mujeres, y esto de llamarte princesita o reina o lo que sea, son condicionamientos que vienen de la cultura, porque pareciera que como somos mujeres, entonces de un tiempo para acá parece que nosotras tenemos que poder con todo, tenemos que ser súper mujeres, tenemos que nadie nos mantenga, yo puedo con todo, yo lo voy a hacer todo porque yo lo valgo. Y realmente necesitamos, porque somos mujeres y precisamente tenemos procesos como ese ciclo que hablábamos de la vagina, ¿no? Ese ciclo no va lineal. Es eso, precisamente un ciclo. Hay momentos en donde tenemos picos de emoción, en donde fluimos, en donde nos comemos al mundo, y hay momentos en donde nos recogemos. Entonces, la vida, no solamente de las mujeres, sino de los seres humanos, también es cíclica, y tener esta bendición que has tenido tú, este apoyo de tu familia, que hoy lo podemos llamar madre, pero que en otras personas puede ser un hermano, una hermana, un esposo, un amigo, o una institución pública que te soporte. Esto me parece que es sumamente valioso y que todos deberíamos tener, que no tendríamos por qué ir solos por el mundo y como podamos, y tirando, como se dice aquí en España, tirando, tirando, tirando del carro, aunque no puedas, sino tener la oportunidad de poder parar, de poder y tiene precio, o sea, esto no tiene valor, y tener a alguien allí que pueda sostenerte o que tú más adelante incluso puedas llegar a sostener, sea de la familia o no. Mira, creo que hay que abrazarlo y aprender, sobre todo aprender a abrazar ese sostén, porque como estamos hechos, somos mamíferos, y los mamíferos estamos para la tribu, no estamos para irnos solas por el mundo. Sí, qué importante lo que dices, Aura, porque reconozco que efectivamente a mí me generaba mucha incomodidad y vergüenza el aceptar que mi mamá me estaba apoyando yo ya en una edad que debería, entre comillas, ¿no es cierto? Productiva, en una edad productiva. Ser Ujú. independiente, claro, ser independiente. Ahora, yo era independiente en muchas cosas, pero me costó darme cuenta, porque para mí la independencia estaba muy asociado solo a lo económico y no estaba siendo independiente económicamente. También, por cierto, la parte económica está muy relacionada también a temas que están en mi árbol y que por algo tocó verlo también y vivirlo y entenderlo. O sea, el tema de las carencias, ¿no es cierto? Del ser suficiente, no suficiente, etcétera. Entonces, es Ujú. muy interesante lo que mencionas, porque, claro, me da vergüenza igual porque hay, a mi edad, o lo que yo conozco de las personas de mi edad, muchas tienen su independencia, a lo mejor difícil, a lo mejor con ciertas cosas, pero yo me reconcilié con eso ya cuando pasé este periodo y vi que, ok, a lo mejor yo sí estaba siendo dependiente, pero
no estaba echada en la cama haciendo nada, o sea, estaba tratando de ayudarme a mí misma a levantarme, y la persona que estuvo ahí fue mi madre, o sea, que yo valoro y agradezco todos los días el que ella haya estado ahí, y se lo digo, ¿no? Es como, em, es un regalo que quizás muchos no pueden tener o no tienen, y yo lo tuve y creo que lo he sabido tomar. Yo siempre lo hablo con ella y le digo abiertamente, le digo, mamá, es que no es justo que tú todavía me ayudes. Y me dice, ella siempre me dice que no me preocupe, que ella es consciente de que yo estoy saliendo adelante, ella ve los cambios que he ido haciendo, y que ella está segura que en algún momento yo voy a poder hacerlo. Entonces ella como que siempre me dice, mientras yo te pueda apoyar, te voy a apoyar. Eh, y yo en lo personal también creo que en el fondo todo esto va a llegar a tener un fruto. Y lo otro que me dijo también en terapia, mi psicóloga en su momento, cuando estaba muy enrollada con esto, es a veces creemos que todo es un dar y recibir entre las dos partes. Y no necesariamente me decía la vida funciona así. O sea, a ver, tu mamá te está apoyando y tú te sientes mal de no poder retribuirle de alguna manera. Em, Sin embargo, ella me hacía ver, eh, tú has hecho muchas cosas con chamanismo, con tarot, con tu presencia también, eh, por otras personas de manera totalmente, digamos, sin costo, ¿no? O sea, me ha tocado trabajar con personas porque me nace hacerlo. Entonces, ella me decía, eso es igual un dar y un recibir. O sea, tu mamá te está dando para que tú también puedas dar, y después el ciclo de la vida, nadie sabe cómo va a ser, pero en algún momento tú vas a poder estar lo suficientemente firme, y quién sabe, te toca apoyarla a ella también en su momento. Que es como el ciclo de la vida, ¿no? Los padres que finalmente los hijos vamos a terminar cuidando. O por lo menos así lo Ujú, veo yo. Hay gente que quizás no lo piensa así, pero yo sé que eso va a ser así. Entonces, ujú, sí, eso con el tema del dinero. Muy importante ujú, que se hable igual de eso. ujú, Eh, y bueno, así con la incomodidad. Después, ¿no es cierto? Creo que me quedé en que me mudé a mi departamento, las cosas fueron a mal, y en este periodo en que dije ya no quiero más, o sea, de verdad que yo sentía que no tenía más energía para hacer nada. Mi hermana, recuerdo que me hace ver que ya es hora de pedir ayuda al psiquiatra. Obviamente mi ego sufrió, porque además que me dan mucho miedo los psiquiatras. Pero le encontré razón, mi hermana tiene eso de que es otra hermana, no es con la que no hablo. Mi hermana ujú. tiene eso que, de que es muy dura, pero cuando me dice las cosas es como que tiene mucha razón. Así que busqué una profesional, una psiquiatra, que en este caso busqué desde la antroposofía, una que yo ya conocía, porque me interesaba que fuera un trabajo consciente, o sea, no quería medicarme por medicarme, y quería ir. ¿Nos explicas esto un poquito para las personas que no sepan de esta cuestión específica? ¿Cuál Sí, es la diferencia a uno normal que vas así al psiquiatra y ya? claro, lo que pasa es que el psiquiatra convencional, lo más probable es que, bueno, como te atiende a través del sistema de salud establecido y todo, primero hay un tema de horas de atención, o sea, eh, de repente no te atiende el tiempo suficiente para entender realmente lo que te está pasando. Segundo, que siempre va a buscar solucionarte el problema porque tú estás pagando para que te solucione un problema. Entonces él te va a medicar, te va. A ver, no quiero generalizar, estoy siendo muy Ujú, dura quizás, pero es como lo que yo he visto con personas que conozco que se han tratado con psiquiatras, ¿sí? Que ujú, las medican de sobremanera,
pero que no les ayudan a hacer el trabajo por sí mismas. Porque yo creo que medicarse es una ayuda cuando es necesario, sí, pero tú tienes que tener herramientas para que cuando te quiten ese remedio, tú puedas seguir por ti misma y no quedarte ahí como perdida. Y ese trabajo no todos lo hacen. Entonces, la antroposofía es una medicina donde médicos que fueron formados como médicos, tienen título profesional, luego se especializan en antroposofía, que es una mirada mucho más integral del ser humano. O sea, un médico antroposófico se toma el tiempo de conocer tu biografía, de unir todo lo que está pasando y no solo tratar una sola cosa. Entonces, eso es lo que yo busqué, algo integral y consciente. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese tratamiento? Todavía lo tengo porque ahora estoy en proceso de mantención. Partí el Okey. año septiembre del año pasado. Ujú, Y hoy en día estoy en una mantención y ya después viene el proceso de empezar a bajar las dosis de a poco. O sea, a mí siempre me dijeron esto no es de un día para otro. O sea, esto ujú. puede, puede tomar hasta 2, 3 años sanar completamente esto. Okey. Em, ujú. Y con tu proceso de que estás con él, ¿de qué otras herramientas te ayudaste? Porque al principio ahora te preguntó esto, pero también dijiste: "De nada". De nada me sonaba como a de verdad tú sola y ahí. No, pues, tenías tus seres de luz, pero nadie físico realmente, ¿no? En este plano, físicamente, ¿cuáles fueron tus herramientas que te ayudaron como a complementar esto que estabas haciendo desde la medicina, para que te pudieran acompañar en este proceso? Fueron varias cosas porque primero yo, yo, como les decía, pasé de ser una persona que no decía nada, no rompía un plato, a hablar. Antes me daba Ujú, vergüenza hablar de todo esto que les estoy contando y de tantas otras ujú, cosas más que me han pasado que son como poco agradables de contar. Pero ujú, yo afortunadamente siento que no por casualidad soy comunicadora audiovisual, yo tengo una capacidad para comunicar y creo que es ujú, importante hablar de cosas que a todos nos han pasado. O sea, yo creo que es muy difícil que haya alguien allá afuera que está todo impecable. O sea, todos tenemos alguna cosita, todos estamos pasando por alguna preocupación, algún problema, pero es solo que no nos atrevemos a decirlo, porque sí, da vergüenza, y yo pasé por eso. ujú, Pero hoy día creo que es un rol, así como me dedico a acompañar a personas, es un rol también como ser honesta y decir, a ver, ser espiritual o sanarse no es que todo es mágico y color de rosa, o sea, somos humanos y tenemos problemas, tenemos asuntos terrenales que atender, tenemos nuestra espiritualidad, a veces nos desbordamos, a veces no podemos con todo, nos podemos enfermar, desmitificar también todo el tema de las enfermedades psiquiátricas que están súper como hoy día con tanta información que hay en internet, ¿no es cierto? Está como, ay, tiene psiquiatra, depresión, no sé qué, es como, no, o sea, hoy yo he descubierto, gracias al TOC, que hay muchas personas que tienen TOC y que no lo ujú, dicen igual que yo lo trataba de disimular. Eh, ujú, bueno, en todo caso, al día de hoy, yo ya estoy mucho mejor del TOC, o sea, no se compara a antes, en ningún caso. ujú, Ya estoy ujú, volviendo a hacer una vida muy normal. De hecho, ya volví a ver a mi mamá, ¿no es cierto? A mi familia. Eh, Eso es muy bueno, o sea, mm, me siento muy bien de eso. Ahora, respondiendo a lo que Judith me preguntaba de cómo me ayudé, primero esto, hablar. Yo, como te digo, siempre a las personas que siento cercana me atreví a contar y me atrevo a pedir ayuda. O sea, ujú. le pedí ayuda a Judith, o sea, no, Judith me la ofreció y yo la acepté encantada. Y me ayudó con el coaching que ella hace. Tenía, ¿no es cierto?, mi psicóloga, tenía mi psiquiatra,
hice terapia artística también un tiempo, pero lo que más y lo que más a mí me preocupaba era que con los medicamentos yo pudiera perder como la conexión espiritual, como sentía que quizá me iba a estar así como dormida y no iba a poder entender mi propio proceso. Y sin embargo, la psiquiatra me lo dijo y así ha sido. El medicamento, al contrario, va a bajar la ansiedad para que tú realmente puedas enfocarte en tu proceso y hacer chamanismo, tarot, lo que tú quieras. O sea, vas a estar más despejada. Y así fue, Ajá. así fue. O sea, el medicamento hizo lo suyo, pero yo por mi parte hice lo mío, pedí también las ayudas que correspondían, me asistieron, y yo creo que fue un todo que se fue integrando, porque yo ahí es donde lo veo. O sea, a pesar de todo, nunca me faltó nada. Eh, Me da un poco vergüenza decirlo cuando hay gente que a lo mejor sí, y yo tengo la facilidad, como hablábamos, de lo de mi madre, pero siempre hubo apoyo. O sea, hubo trueque, ¿no es cierto? No todo lo tuve que pagar necesariamente con dinero. Hubo trueque, hubo ayuda desinteresada, también compañeras mías chamanas, a veces cuando yo no me la podía con mis propias sanaciones, pedía ayuda también. Em, es muy importante hacer redes, o sea, y cuidar nuestras redes, porque mi mamá siempre me ha dicho, más vale tener amigos que plata en el bolsillo. Y eso es verdad, porque los amigos estamos cuando pasan estas cosas. Y siempre hay una Exacto. manera de compensarlo, y bueno, em, en eso. Claro, porque la pregunta de Judith fue cómo lo hice, ¿no? Para salir de todo esto. Bueno, Exacto. finalmente, ustedes olvídense que mi departamento está terminado. O sea, yo hice hizo para poder habitarlo y habitarlo bien. Pero hasta el día de hoy me faltan, tengo todo un muro que no está hecho, un mueble, unas maderas tiradas en el living, no tengo cortina. O sea, ha sido difícil como el volver a pararse después de todo este estafa. Y en medio de Vamos toda a ir esta. a ayudarte. Nosotros S- nos Mira, Judith y su esposo son manitas. Judith y su esposo, contrátalos Toda a la tribu. ellos, sí, te contrátalos vamos a a ayudar. ellos y mira, ellos con que les des una habitación ahí para que vayan a Chile y ellos te montan todo el chiringuito. Felices. Sí, sí. Yo te los recomiendo. Yo he visto cosas que han hecho y digo, no, Ah, o sea, sí, mira. yo soy más como tú. O sea, esto de agarrar un martillo, una brocha, un destornillador, no es lo mío. Pero ella, te digo que sí. Ah, ya te voy a Sí. preguntar, Judith. No, ¿qué fue lo que pasó? Que en todo este proceso donde yo recibí este apoyo, un apoyo muy sincero, lo sentí yo. eh, Mi mamá, por cierto, también muy preocupada de lo que me estaba pasando y todo. Mm. Em, ¿Qué pasó? Que en este periodo, que yo diría que de tantas cosas que a uno le han pasado, yo diría que el año pasado, con todo esto que les conté, ha sido el más duro, el más difícil para mí. Ujú. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo, cuando me titulé de mi carrera de guionista, yo hice una investigación sobre el tratamiento del cáncer de mama con antroposofía. Hice una película sobre eso, o sea, un guión de una película. Entonces, a mí nunca se me va a olvidar que me dijeron, la mayoría de las personas que entrevisté con cáncer de mama, me decían que en ese proceso muchas personas que ellas consideraban amistades cercanas, no estuvieron, y que se alejaron, etcétera. Y me costaba un poco creerlo. O sea, a ver, no lo pongo en duda, pero yo decía, ¿cómo es posible que en una situación así la gente se pueda alejar?
Y a mí en el año pasado, si bien no estaba transitando, mm, ni Dios quiera, por una enfermedad así, no estaba en riesgo mi vida, pero sí fue una situación difícil. eh, Me pasó exactamente lo mismo. O sea, las personas que creí que estaban cerca no estuvieron, ni siquiera de repente para hablar y ahí yo me empecé a dar cuenta de que a las personas efectivamente parece que les cuesta mucho hablar de lo incómodo. Eh, no saben qué decir o piensan que le vas a pedir demasiada ayuda. Como que estamos tan metidos en nuestro mundo y no queremos que nada nos haga distraernos, no queremos estar con preocupaciones. De repente si la persona te cuenta sus problemas, vaya a quedar preocupado y pensando y quieres estar tranquilo, no quieres involucrarte mucho. Em, de hecho, literalmente, esa conversación la tuve con una amiga que ya no lo es, porque ella efectivamente lo sentía así, ¿no? Como que era una lata, ¿no? Entonces, yo, claro, como te digo, me sentí muy sola ese año, pero todo lo que fue mi recuperación me sentí muy acompañada por todas estas ayudas y personas que fui conociendo. em, y ahí es donde yo reforcé esta idea de que nosotros somos seres sociales, entonces sentir que tenemos apoyo, que podemos contar con alguien o que alguien nos puede escuchar sin juzgarnos, todo eso es muy relevante. Yo creo que eso fue muy clave en mi proceso. El poder conversar y dejar de sentirme rara, diferente. Entonces yo ahí fue cuando reforcé este deseo mío de acompañar a las personas en sus procesos, porque lo he vivido y creo que desde ahí algo puedo enseñar o algo tengo que decir, em, o en algo puedo acompañar y aportar, porque en realidad no todos los terapeutas han vivido estas cosas, no todos se han adentrado en sus propios procesos. Y yo creo que es difícil entender algo cuando no lo has vivido. O sea, lo puedes imaginar, pero si no lo has vivido, cuesta como ponerse en el lugar de lo que la persona está viviendo, en parte. No, ahí es donde reforcé esto de acompañar en los procesos de las personas espiritualmente y lo hago con las herramientas que manejo, el chamanismo, la canalización, el tarot terapéutico. Y bueno, en todo este proceso, también me formé en acompañamiento al proceso de morir. eh, y fue muy curioso porque en cada módulo, fue durante un año, todo esto estaba pasando mientras estaba yo estudiando esto. Entonces, era Ujú. como que las sincronías hacían que cada módulo que yo estudiaba tenía que ver con esa parte de mí que estaba muriendo. Por eso les decía que trabajé mucho más de el morir. Eh, y lo que yo saco en limpio de esa formación es que es que el acompañamiento en proceso de morir es un acompañamiento, o lo que te enseñan ahí, las herramientas que ganas, son para todo tipo de acompañamiento, porque la muerte no es contraria a la vida. O sea, y en la vida estamos muriendo constantemente. O sea, a mí se me murió todo para atrás, o sea, es como que se derrumbó la estructura y de pronto quedó lo esencial y me fui agarrando de eso para poder sostenerme. Eh, de hecho, el trabajo con mi psicóloga siempre se enfocó en eso, en afirmarme de mí misma para que cuando todo lo demás no estuviera o todo fallara, el poder decir, aquí estoy, y mirarlo con resiliencia, pues, no con o sea, sí, me peleé un montón de veces conmigo misma, pero digamos, pude ver y entender el propósito mayor que había detrás de todo esto, y siento que hoy en día, eh, bueno, es otra historia. No, pero, muy breve. Finalmente yo viajé este año a Italia, ese viaje que no hice en la pandemia. Fui a España, fui a Italia, fue mi primera vez en Europa.
no me pregunten cómo, porque no había por dónde, o sea, ya me quedaban muy pocos ahorros, no estaba trabajando. Fue una apuesta que hice, digo, para mí misma. eh, Sentí un llamado ahí y la verdad es que ese viaje también fue como que terminó de integrar todo este proceso. Fue muy sanador, me ayudó mucho con el TOC, o sea, se fueron ahí varias cosas. eh, y aquí estoy sin un peso, pero no, mentira. La broma es la verdad. O sea, sí, tengo mis consultas y todo de vez en cuando, pero digo, no estoy 100% activa todavía. Pero tengo mucha confianza en que, y estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para ir moviéndome y retomando un poco la vida, entre comillas, normal, si se puede decir, porque está claro que uno nunca va a volver a hacer lo mismo que antes y nada, pues, ese es mi proceso. No sé si... Wow, Wow, qué fascinante. viaje. Muchas gracias, sí, por abrirte así. Y algo de todas estas preguntas que te hicimos, creo que no mencionaste y yo creo que sí es importante decirlo. La parte importante fue la acción que tomaste ante esta incomodidad, ante esto que era malestar, inclusive muy cercano, dejarle hablar a tu hermana, salirte a la casa, o sea, s seguiste este llamado interno que lo Sí, que nosotros platicamos aquí mucho, esta sabiduría interna, que el exterior nos dice: "No, no es por ahí, ¿cómo vas a dejarle de hablar a tu hermana? Si es tu familia, si es tu sangre", pero algo dentro de ti te decía: "Esto no es sano para mí", y estoy segura que tampoco para ella. La relación que llevaban y lo puedo asegurar que más adelante todo se ajustará si va como tiene que ser el aprendizaje para cada una, ¿cierto? Pero sí. la acción aquí es una de las claves que tú lo mencionaste. Todavía sigo incómoda, pero no has dejado de accionar. Y esa es la gran invitación que les queremos hacer a las personas que nos están escuchando. Nos han vendido que la vida es maravillosa y tenemos una idea que todo es bello y siempre va a estar bello. Y la realidad es otra. El punto es que nosotros, cómo vamos a accionar, cómo vamos a hacer que eso bello ocurra en nosotros y decir, ¿cuál es la señal aquí? ¿Cuál es el aprendizaje? Eso es lo maravilloso, el darnos cuenta de cuáles herramientas hemos construido cada quien en nuestras vidas. Y qué bueno, gracias, muchísimas gracias por habernos compartido toda tu historia. Y a mí me surgen muchas más preguntas, no sé si a ti ahora también. A O mí sea, yo quiero también. que me platique del tarot, quiero que me platique del chamanismo, quiero que me platique, o sea, de la muerte, de muchas otras cosas. Claro. O sea, yo creo que Mónica tienes que volver porque Sí, nos queda muy superficialmente qué es el chamanismo, cómo acompañas en el proceso de la muerte, entender los tipos de muerte, ¿no? Tú misma nos has contado que has muerto y has resucitado un montón de veces en estos 20 años aproximadamente. Y nada, a mí me quedan muchas cosas en el tintero, así que ya de una vez te invitamos por una segunda vez, queremos una segunda parte de Mónica. sí. Y quiero rescatar cosas que han tocado la fibra de mi corazón, se me han brotado las lágrimas un par de veces aquí y agradecerte tu apertura. Rescato la vulnerabilidad, rescato, em, mira, ya, Ah, rescato el entender que la vida no es lineal. Rescato esto de reconocernos que valemos más que lo que dice nuestra cuenta bancaria. No valemos lo que dice nuestra cuenta bancaria. Somos somos seres que nuestra luz ilumina y nutre a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así nuestro bolsillo no pueda comprar comida. Yo creo que esto es muy importante de entender, porque nos han hecho creer que valemos lo que vale nuestra cuenta bancaria. Y como mujeres nos sentimos mal cuando no tenemos dinero en el banco. Un dinero que muchas veces ni siquiera podemos ver, porque nos metemos en la cuenta y vemos un número,
pero ese dinero nunca ha pasado por nuestras manos y nosotros le damos tanto poder a eso que nos olvidamos del valor que estamos teniendo nosotras. Tú has dicho algo que ha tocado la fibra de mi corazón, que es, yo no he tenido un duro, pero he ayudado a mucha gente. Y esto no le estamos dando el valor suficiente a la cantidad de luz que tú estás emanando en el mundo. Nos quedamos simplemente en el hecho de que si yo no tengo dinero, entonces no valgo. Si tengo dinero, valgo. Y eso no es absolutamente cierto. Mm, Somos valiosas, tengamos lo que tengamos, porque tenemos un corazón que está latiendo. Y aunque en el otro veamos que de repente tiene mucho dinero en su cuenta bancaria, no está haciendo lo que tú has hecho en todos estos años, que es mirarte, que es observarte, que es hacer ese viaje hacia tu corazón. Mucha gente tiene dinero, es verdad, y son tan, 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 tan ricos que lo único que tienen es dinero, porque la pobreza de su corazón no los deja ir más allá. mm, Entonces, creo que esto lo rescato con toda mi alma. Y la otra cosa que rescato es que como no es lineal, nosotros a lo mejor, y me ha pasado a mí en esta migración, que a mí hay gente que me ha ayudado tanto, tanto, sin conocerme, sin saber quién soy, pero no sé, me miran, me ven y me han ayudado y yo sé en el fondo de mi corazón que yo no les podré devolver todo lo que me han ayudado. Lo sé, que no podré devolvérselo. Pero en consecuencia, yo estoy ayudando a otras personas y por eso sé que no es lineal. No es una carretera que va en dos direcciones. O sea, a lo mejor yo te ayudo a ti un montón y tú no me lo puedes devolver, pero hay otra persona que me está ayudando. mm. Y esto es así, es el dar y el recibir. Hemos pensado también que si yo te doy 50, tú me tienes que dar 50. Y eso no es verdad. Eso también es una mentira que nos han dicho. Seguimos creyendo en cosas que nos han dicho sin cuestionar. Entonces yo quiero rescatar esto, quiero agradecértelo, quiero decirte que has tocado mi corazón, de verdad. He dicho muchas veces que soy llorona, Judith no me había visto llorar y aquí estoy. Esta soy yo en mi pura esencia e invitadísima para que vuelvas a una segunda vuelta, Mónica. Muchas gracias. Bienvenida para la Que eres próxima. bienvenida para la próxima. Yo encantada de acompañarlas en otra oportunidad y de responder lo que quieran porque estamos para acompañarnos al final. Y yo te agradezco mucho las palabras, Aura, porque me devuelves como una mirada como integral de también lo que me pasa y de otra manera, ¿no? Es como que siento que fui recorriendo muchas partes de mi historia a lo largo de este programa, em, pero como que tú, claro, rescatas esas cositas que es justamente lo que yo quiero que las personas también se queden, ¿no? Que la vulnerabilidad no es un defecto, puede ser una fortaleza, totalmente, el ser capaces de abrir el corazón a pesar de lo que tú dices de la cuenta bancaria me llega mucho al corazón porque si bien lo he ido trabajando, todavía es un temita para mí y que lo diga me llena también el corazón porque lo que dices tú es verdad, tú ahora estás en otro país, ¿no es cierto? Te ayudaron muchas personas. Yo cuando estuve en España y en Italia también recibí mucha ayuda inesperada y muy genuina. Y eran angelitos en la tierra. Y cuando regresé, regresé con menos plata todavía. O sea, ya, pero llegué con amistades verdaderas. Llegué con la experiencia de haberme sostenido a mí misma ese tiempo afuera con todas las cosas buenas y las pellejerías que también una pasa viajando sola. Eh, y con eso me pasa un poco lo que te pasa a ti ahora, que te emociona, ¿no? Yo cuando volví de ese viaje, volví sana y salva después de un montón de cosas, después de quedar sin dinero, pero
volví muy agradecida. Tú no sabes cómo yo saltaba cuando entré a mi departamento de nuevo, de felicidad, de ver mi espacio, de todo lo que había vivido, de tener un hogar. Las primeras semanas me emocionaba también cuando iba a comprar la comida al supermercado y decía, soy afortunada, como no me falta, o sea, yo me sentía, viajando me sentía muy rica sin ser rica. Y de hecho, no estaba así turista para todos lados, no, estaba en una situación bastante austera, pero, pero yo me sentía millonaria, porque yo creo que lo que dices tú es muy importante. Cuando nos reconocemos en nuestra riqueza, tanto la que podemos aportar y empezamos a ver a los demás desde ese lugar también, desde lo que ellos son, y no desde lo que tienen o de cómo me sirven, em, yo creo que uno se vuelve más rico y el dinero empieza a tener, si bien es importante, empieza a tener otro significado. De pronto no se vuelve lo más relevante. Digo que claro, que al final, cuando uno tiene esa riqueza humana, eh, la crea en uno, inevitablemente la va a encontrar afuera también, hacia uno. Em, y te das cuenta que al final todo lo demás se soluciona, o sea, cuando tú estás yendo por un camino que es el de tu alma, eh, la vida se va a ingeniar la manera y tú misma de hacer sostenible eso. Eh, entonces, es como recordar eso, ¿no? Que el miedo solo nos dice que por ahí es el camino. Ujú. Sí, y hay que ser valientes y enfrentarnos a ese miedo, ¿no? Sí, bueno, No aquí nos podemos enc estar hablando toda la tarde, tol pero sí, bueno, sí, nos ha Mónica se tiene que encantado, ir. sí, nos ha encantado que estés aquí, que nos hayas compartido todo lo que nos compartiste y a las personas que nos están escuchando que hayan llegado hasta este momento. Muchísimas gracias. Denle, por favor, corazoncitos y mucho amor a Mónica en su historia. Cuéntenos si se reflejan en su historia, si algo les hizo reflexionar, pensar, cuestionarse. Nos encantaría leerlas. Y también nos vas a compartir dónde estás, tus redes sociales o dónde te pueden encontrar para que si necesitan algo de lo que tú haces, se pongan en contacto con ella y ahí está para servir a lo que ella en su proceso ya nos contó esta historia y que estoy segura que las puede acompañar en ese proceso que cada una de ustedes puede estar atravesando, ¿no? Desde el amor y desde lo que es Mónica en su esencia, que siento que se transmite. No sé si lo sientes tú, Aura, pero yo sí lo siento, Yo esta, también. esta energía y nos ha encantado. Por favor, suscríbete, marca la campanita y danos like y todo eso que se necesita para que estemos aquí con más personas y con más historias como estas, reales, auténticas, que nos ayudamos unas a otras a despertar en nuestro proceso y acompañarnos y a vivir esta sabiduría interna juntas, ¿no? Desde cada quien su historia y desde cada una conectada en distintas partes del mundo, podemos seguir este proceso y esta gran comunidad. Ya, No, bueno, antes de despedirnos, una cosita, Sí, Mónica, sí. danos tus redes sociales, danos dónde te pueden conseguir, cuéntanos un poquito para que antes de irnos se quede hasta aquí. perfecto. No, quería, después de tanta tragedia que conté, quería dar una esperanza a porque yo quiero que igual se queden con que en realidad al día de hoy, después de todo lo vivido, yo continúo sintiendo incomodidad, como decía Judy, pero hoy día estoy tranquila con esa incomodidad. Ya no genera escozor, no molesta. ap- Aprendemos a vivir con eso, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque lo que cambia no es afuera, es lo que cambió es adentro. Y desde ahí lo podemos gestionar mejor. Así que no piensen que este camino te lleva al descenso infinito, o sea, tiene su recompensa y es hermoso. Y sobre las redes sociales, bueno, yo no tengo redes sociales, pero sí puedo dejar mi ¿Un WhatsApp correo? o Okey. correo
y me pueden escribir y yo encantada, un honor para mí, a las personas que lleguen a mí poder acompañarlas. Y también fue un honor para mí estar aquí con ustedes, porque también transmiten mucha luz. Así que esos son muy sanadoras en sí mismas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Mónica. Bueno, un placer. Si has llegado hasta aquí, ya sabes, déjanos corazones, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta luego. Chao, Bye. chao.